communicates love and respect in your relationship. Pero en la clase pedí que se comunicara con el cónyuge de qué se puede hacer para comunicar amor y respeto entre la pareja. I think it's going to be more helpful if you use what you two decide demonstrate love and respect. Creo que va a ser más útil lo que ustedes deciden entre ustedes, que son cosas buenas para comunicar amor y respeto. So that you're learning about your relationship and what you particularly can do. Para que aprendan acerca de su propia relación y lo que pueden hacer. Now, some of the things that I'm going to talk about just now, we've already touched on. Algunas de las cosas que vamos a mencionar ahora ya hemos mencionado. But the things that the organization that I'm taking is from some material by Esther Perel. Pero este material que voy a mencionar es por Esther Perel. And she is a couples therapist. Es un terapeuta de parejas. She is a secularist. Ella es secularista, But she's very intelligent. pero es muy inteligente. And she identifies a variety of things that involve conflicting behavior. Y ella ha identificado algunas cosas que identifican comportamiento conflictivo That tend to defeat us. que tienden a derrotarnos o hacernos daño. One thing she mentions is implosiveness. Una cosa que menciona es implosividad. She talks about being sensitive to aggression and conflict. Habla de ser sensible a agresión y conflicto. So she's talking about an individual that experiences conflict kind of in their body. Está hablando de individuos que experimentan conflicto dentro de sus cuerpos o dentro de sí. So they feel the conflict inside their body. Sienten el conflicto dentro de sus cuerpos. And it can be for 20 minutes. Puede ser por 20 minutos Or 2 or 3 days. o puede ser por 2 o 3 días. And what that means is that there is this nervous reaction that is produced in this person's body. Lo que significa es hay esta reacción nerviosa producida en el cuerpo de la persona. And it takes time for it to diminish. Y se necesita tiempo para que disminuya. Now what that means is if I am a pursuer Eso significa si soy una persona que busca o persigue and my wife has this implosive kind of approach to things y mi esposa tiene esta actitud implosiva and I keep pursuing, y yo sigo prosiguiendo el tema. she begins with this vibration Y inside of her ella dentro de sí está vibrando and she can't follow the conflict to any kind of resolution. y no puede seguir el conflicto para resolverlo por lo que hay adentro. So what needs to happen in that situation Lo que necesita suceder en esa situación is we need to take a time out se hace falta un tiempo fuera and let the emotion be diminished. y dejar que la emoción disminuya. Sometimes husbands are this way. Algunas veces los esposos los esposos son así. Now my particular experience is Mi experiencia en particular es that husbands tend to flee the scene. que los esposos tienden a huir la escena. And many of them, what they're doing is they're trying to respond to this emotional experience that they're having. Y muchos están tratando de responder a esta emoción que están experimentando. And they're trying to allow it to diminish. Y quieren que se merma o mengue. When conflict begins to unfold, Cuando el conflicto se desenvuelve the emotion begins to arise. y la emoción comienza a subir. And the more severe the emotion and the more intense the emotion, Y cuanto más severa la emoción, cuanto más intensa la emoción, the less communication takes place. menos comunicación hay. Because what we're doing is we're each drawing our sword. Porque cada uno está sacando la espada. And in self-defense, we're slashing. Y en autodefensa uno está cortando. And we may do what Esther Perel calls kitchen sinking. Y es posible hacer lo que Esther Perel llama la técnica de lavamanos, o ¿cómo se llama lo de la cocina? ¿Fregador? Sí. Plato, lavaplatos.
And what she's talking about Y lo que está hablando is tying this current experience into all these other past experiences. es relacionar la experiencia actual con las experiencias del pasado. Now, kitchen sinking means that you're piling all the dirty dishes into the situation. La técnica de fregador o de lavaplatos es que uno está arrojando todos los platos sucios allí. And then it becomes hard to clean up the mess. Y después se hace difícil limpiar el lío o como el rollo, no sé. So an intervention here Una intervención. is to take a time out. Una intervención, una táctica es un tiempo fuera. Now, when you feel your emotion arising, Cuando uno siente que la emoción va subiendo, you can say, puede decir, I am becoming too emotional to be able to talk about this right now. estoy demasiado emocionado o demasiado alterado para hablar eso. So let's take a break. Entonces tomemos un descanso, un break. Now, here's the deal with this. Pues el asunto es eso. If you are a fleer, Si usted es uno que huye, your tendency is going to be to say, I'm going to take a time out and I'm going to the garage. su tendencia va a ser tiempo fuera y voy al garaje. And Va. if she is a pursuer, Y si uno es uno que prosigue o persigue, she's going to want to follow you to the garage. va a querer seguirte al garaje. So I want the two of you to agree ahead of time Entonces quiero que ustedes se pongan de acuerdo antes. that either one of us can say, I want to take a time out Cualquiera de los dos puede decir, quiero un tiempo fuera, because I feel my emotion beginning to rise. porque siento que mi emoción vaya subiendo. Do not say, No digas, you need to take a time out tú necesitas un tiempo fuera, because you're getting too emotional. porque estás demasiado emotiva. So you're accepting O emotivo. responsibility here, Estás aceptando responsabilidad, and you're volunteering to take a time out. porque te haces voluntario para un tiempo fuera. And here's your agreement. Y aquí está el acuerdo. We're going to talk about this later. Vamos a hablar eso después. Because if you're a fleer Porque si tú eres de los que huyen and your partner is a pursuer y tu pareja es uno que persigue o prosigue and you don't ever come back to this discussion, y nunca vuelves al tema, the pursuer is going to say, you never talk to me, el que persigue va a decir, nunca hablas conmigo and you're using this time out just so you can do what you always do. y estás utilizando este tiempo fuera para hacer lo que siempre haces. That is to avoid the discussion. Evitar la discusión o la conversación, evitar la conversación. We're not avoiding the discussion. Entonces no estamos evitando la conversación, We're postponing it to diminish our emotion. estamos posponiendo la conversación para que baje la emoción. Now, I like post-it notes. A mí me gustan las notas post-it, ¿saben? You can, Como estas noticas, estas páginas, hojas amarillas que se ponen en la pared. you can write an appointment on it, Pueden escribir una cita o una consulta allí, and the topic, el tema, and stick it on your refrigerator. y puede ponerla sobre la nevera. So we're going to talk about this at 7 p.m. next Friday. Vamos a hablar eso a las 7 p.m. el próximo viernes. Now, don't be surprised at 7 p.m. next Friday No se sorprendan si a las 7 p.m. el próximo viernes, if you can't remember what the discussion was about. si no se acuerdan de qué se trataba el tema. That's okay. Eso está bien. What you've done is you've taken control in the situation, Han tomado control de la situación and now because you can't remember it, y ahora que no puede recordar de qué se trataba, it probably tells you it's not as important as you first thought. eso puede indicar que no era tan importante como ustedes pensaban en el principio. So avoid kitchen sinking Eviten la técnica de lavaplatos and avoid allowing the emotion to get out of control. y eviten que la emoción salga de control. Now, another thing that Esther Perel suggests that is a defeating behavior
Otra cosa que indica este papel como algo que hace daño en la relación and that is becoming hyper-focused on details. es tener un enfoque, hiperfoque en los detalles. You get caught up in all these minute details. Uno se enreda en todos esos detalles minuciosos. Someone is telling a story, Alguien está diciendo la historia and they say that it was on Thursday. y dicen que fue un jueves. And you interrupt and say, no, it wasn't. Y interrumpas y dices, no, no fue así. It was on Friday. Fue el viernes. And then they say that it was 7 p.m. Y dicen, pues, fue a las 7 p.m. And you say, no, it wasn't. Y dices, no, no fue así. It was 6:05. Fue a las 6:05. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, you don't have to be right. no tienes que tener la razón. You can be right at the expense of the relationship. Puedes tener razón, pero haciendo daño a la relación. And focusing on the minutia of the details Y enfocando estos detalles tan pequeños, is going to defeat you when it comes to conflict. eso va a derrotarlos en el momento en estos conflictos. Another thing Esther Perel says that is a defeating behavior. Otra cosa que Esther Perel dice que es un comportamiento que derrota. She describes as bringing in the troops. Cuando habla de traer a las tropas, So you are in a conflicted situation. entonces hay una situación de conflicto. And you say to your wife, Y dices a tu esposa, it's not only me that thinks this. no solamente soy yo que pienso así, I was talking to your mother the other day and she agrees with me. estaba hablando con tu mamá el otro día y ella está de acuerdo conmigo. And besides that, I was talking with your best friend. Y además estuve hablando con tu mejor amiga And she also agrees with y me. ella también está de acuerdo conmigo. Don't bring in the troops. Que no traigan a las tropas. You might win the argument, Puede que gane la discusión, but you're losing the relationship. pero puede estar perdiendo la relación. And then there's this behavior that Perel calls retaliation. Y hay el comportamiento que Perel llama retaliación o revancha. Retribución, que llama retribución. Gracias. Okay, so the idea here is that you are hurt. La idea que uno está lastimado And so you feel justified in hurting back. y sientes justificado en hacer daño de vuelta. You may have the belief, Puedes tener la creencia, I want you to know what it feels like. quiero que tú sientes lo que se siente, lo que me siento yo. In other words, I want to make you feel like you've made me feel. Quiero que te sientes como tú has hecho sentirme a mí. Retaliation is a defeating behavior. Retribución es un comportamiento que derrota. Now, you've already talked about where you learn to fight. Pues a veces hemos hablado de en dónde aprendiste a pelear. That was part of the exercise that you did yesterday. Eso fue parte del ejercicio de ayer. And I hope that that was insightful to you. Y espero que haya sido de conocimiento para ustedes. And you may have learned some things about yourself. Y puede que hayan aprendido cosas acerca de sí mismo. And learning those things about yourself can help you understand the behaviors that are patterns for you. Aprendiendo cosas acerca de ti mismo pueden ayudar en identificar esos patrones de conducta. And what you're trying to do is not only learn what the patterns are, Y la idea no es solamente aprender los patrones de conducta, but to break the vicious cycles. sino romper este círculo vicioso o los ciclos viciosos. Often our conflicted situations are like playing a game. A veces estas situaciones de conflicto son como juegos. I push the piece of my game forward, Yo avanzo mi pieza en el juego and you push your piece forward. y la otra parte avanza su pieza. And we keep doing that back and forth Y hay eso delante y atrás o cada uno avanzando sus piezas. in a cycle. En un ciclo. ¿Ah? Represalia. Ok. Son
Represalias, ok. Retaliación también, ok. Very good. Gracias. I want to change the focus here for a moment. Quiero cambiar el enfoque del estudio por un momento. And I want to talk with you about the real reasons that we find ourselves in conflicted situations. Y quiero que hablemos o veamos las razones verdaderas por las que nos encontramos en conflictos. Our perception of the problem shapes what we do. Nuestra percepción del problema determina lo que hagamos. And most times we think that we're conflicted about the children, Muchas veces pensamos que hay conflictos por los niños o los hijos, about finances, por las finanzas, about our work, por el trabajo, about our in-laws, por los de la familia, del cónyuge. and generally we think these are the things that we're conflicted about. Y pensamos que por esas razones tenemos conflicto entre nosotros. But I want to suggest to you that these are only surface issues. Pero quiero indicar a ustedes que esos son temas superficiales o sobre la superficie. And there are some real issues underneath these kinds of things Pero hay temas debajo de todo eso. that we need to focus our attention on rather than these surfaces. Y hay que enfocarse en esas cosas por debajo de la superficie. The first thing that I would like to suggest to you that we fight about La primera cosa que quiero que veamos, sobre la cual luchamos, is who is in the power position and who's in control. pues es sobre quién lleva el control, quién está en la posición de poder. A husband says to his wife, Un esposo dice a su esposa, "You undermine me with the kids." pues tú me quites mi autoridad, sí, con los niños. I had a couple that came into the office recently. Había una pareja, un matrimonio que llegó a mi oficina hace poco. This individual is a professional. Esta persona es profesional. His wife is at home with the children. El hombre es profesional, la esposa está en casa con los niños. These children are involved in various activities. Pues estos niños están involucrados en varias actividades. The husband spends a lot of hours at work. El esposo pasa mucho tiempo en el trabajo. Now that creates an environment for his wife to make decisions regarding the children. Eso crea un ambiente para que la esposa tome muchas decisiones en cuanto a los niños. And so when he gets home, the children are doing this activity and that activity. Cuando el hombre llega a casa, pues los niños están involucrados en diferentes actividades. And it's news to him. He didn't know they were involved in these activities. Pues algo nuevo para él, no sabía que estaban involucrados en estas actividades. And he thinks to himself, Y él piensa dentro de sí, I'm supposed to be the head in this household. debo de ser la cabeza en esta casa, I'm supposed to be leading these children. debo estar liderando a estos niños And I don't even know what they're doing. y ni siquiera sé lo que están haciendo. And so he comes to counseling. Entonces llega la consejería And he says, she is acting as the head of the house. y dice, ella está actuando como cabeza de la casa. And his problem is not the children. Pero el problema de él no son los niños. What's his problem? ¿Cuál es su problema? He's feeling like his power is being undermined. Siente como que su autoridad se le está quitando. He's feeling like he doesn't have control in this family. Siente como que no tiene control en la familia. He's feeling like he doesn't have a voice here. Siente como que no tenga voz en las cosas. Now, so the arguments are not about the family. Entonces las discusiones no son sobre la familia. The arguments are not about the activities. Las discusiones no son por las actividades de los niños. The real problem is his perception of his relationship with power and control. El problema de verdad es su percepción de su autoridad o su falta de autoridad y control. Here's another illustration. Otra ilustración. Because I don't make as much money as you do, I feel like I have to check with you before I buy anything.
Puesto que no gano el dinero que tú ganas, siento como que tengo que preguntarte a ti antes de comprar algo. Now, is the problem here finances? ¿El problema son las finanzas aquí? No. No. Problem is not the finances, the problem is who is in control. El problema no son las finanzas, sino quién lleva el control o quién tiene el control. Or here's another one. O aquí hay otra. We only have sex when you want to. Solamente tenemos sexo cuando tú quieres. Is the problem how frequency the sexual activity is? El problema es la frecuencia de la actividad sexual. No. No. The problem is who is in control and who has power here. El problema es quién tiene el control, quién tiene poder. So a discussion about sex is not going to resolve the issue. Una conversación sobre las relaciones sexuales no va a resolver el tema So we have to look underneath o el problema. and see what the real problem is. Tenemos que ver por debajo para ver lo que realmente es el problema. A second thing that we often find ourselves conflicted about Otra cosa sobre la cual nos sentimos en conflicto is care and closeness. es cuidado y cercanía. Now, these kinds of fights sound like this. Este tipo de pelea suena así. Why can't you support me when I am anxious rather than talking about my inability to cope? Pues, ¿por qué no me apoyas a mí cuando estoy ansioso o ansiosa en vez de hacerme sentir peor sobre mi manera de lidiar con las cosas? The real question here is, do you really care about me? La cuestión de verdad es si de verdad tú cuidas de mí o te importo. Or how about this? Otra cosa. Why am I always the one to text or call you and you never call me? Porque soy el único que envía mensajes de textos o hago llamadas. Now, we can argue about texting and calling, Podemos discutir sobre las llamadas y mandar mensajes, but that's not the issue. pero realmente no es el problema, no es el tema. The problem is, do you really care about me? El problema es si realmente te importo o no. Well, here's another one. Otra cosa. Why don't we have sex anymore? ¿Por qué no tenemos relaciones sexuales? This Ya, is como not antes. this is not about the sexual relationship. Pero no se trata de la relación sexual. The question is, do you really care about me? La pregunta es si realmente te importo, si tú cuidas de mí o si te soy importante. So what I want you to do is look underneath and see what the problem is. Quiero que veamos por debajo a ver lo que realmente es el problema. Don't just argue about what's on the surface. No hay que discutir sobre lo que esté sobre la superficie. You need to look within yourself Hay que mirar para dentro de uno mismo, and see what it is that is really upsetting you. y ver lo que realmente está enfadando a usted o molestando a usted. Now you're going to have to be honest with yourself. Tienes que ser honesto contigo mismo. If you are an avoider, Si eres una persona que evita, it's going to be hard for you to confess your vulnerability. va a ser difícil que confieses tus vulnerabilidades o tus debilidades. But that's going to be the key to the resolution of the issue. Pero eso va a ser una clave para resolver el conflicto. A third thing that we get in conflict about Una tercera cosa sobre la cual hay conflictos is recognition and respect. es reconocimiento y respeto. Fights about recognition and respect may sound like this. Peleas sobre reconocimiento y respeto pueden sonar así. You go out with your friends, but you never tell me. Tú sales con tus amigos o amigas, pero nunca me dices. This is not about friends. Eso no se trata de amigos. It's not about going out. No se trata de salir con ellos. The problem is, do you respect me? El problema es si me respetas o no. Or you just ignore me? O si me ignoras. Or you never acknowledge my professional accomplishments. O nunca reconoces mis logros profesionales. The issue is not the professional accomplishments. El problema no son los logros profesionales. The
question is, do you respect me? La cuestión es si me respetas, Do you recognize the accomplishments that I've made? reconoces los logros que he logrado, Or here's another one. o hay otra cosa. I don't think you understand how much I do around the house. Creo que no te das cuenta de lo mucho que hago por aquí en la casa. That's not about doing chores around the house. No se trata de hacer quehaceres en la casa. It's a question of, do you respect me? La cuestión es si me respetas o no. Do you understand what I'm getting at here? ¿Entiendes lo que quiero decir? Now you say, this is hard work. Puedes decir, ese es trabajo duro. And I would agree. Y estaría de acuerdo contigo. Marriage is hard work. El matrimonio sí es trabajo duro. And being able to understand yourself and your spouse is difficult. Y ser capaz de entender a uno mismo y a la esposa es difícil, o al cónyuge es difícil. But here's a passage of scripture that I want to read with you. Pero aquí un texto bíblico que quiero que veamos Ephesians juntos. chapter 4, Efesios 4, verse 29. versículo 29. Now remember that we're talking about conflict. Recuerden que estamos hablando de conflicto, del conflicto. And all of us experience it. Y todos experimentamos conflictos. Verse 29. Versículo 29. Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación según la necesidad del momento, a fin de dar gracia a los oyentes. Did you add this phrase there? Did you add a phrase there on purpose? No. When you said according to the need of the moment. Okay. Oh, according to the need of the moment. That is a critical phrase. Pues una frase crítica según la necesidad del momento. And that's a phrase that is used in the translation of the New American Standard Bible. Y es una frase que se traduce así en la Biblia New American Standards. And what I would like to suggest to you, Y lo que quiero indicar a ustedes, that this is prohibiting unwholesome words eso es como prohibir las palabras no saludables and advancing words that are good for building up. y se trata de avanzar palabras que son buenas para edificar. And this phrase, according to the need of the moment, becomes critical. Y esa frase de según la necesidad del momento llega a ser una frase crítica. Because what it's suggesting to us is that we need to be actively involved in this process. Porque nos indica que tenemos que estar activamente involucrados en este proceso. Sensitive to the circumstance. Sensibles a las circunstancias. And then able to respond in a positive way to build the other person Y up. capaces de responder de forma positiva, de manera positiva, para edificar o construir. So that it gives grace to the other person. Para dar gracia a la otra persona. Wow, that's hard. Wow, eso es difícil. Especially is it difficult when my emotion is really intense. Y sobre todo cuando mi emoción está muy intensa. And so I need to learn to control that emotion Entonces necesito controlar la emoción and turn down the volume on the emotion y bajar el volumen de la emoción so that I can think clearly para pensar de forma clara and respond in a positive way y responder de manera positiva so that it gives grace to the one that I'm speaking to. para dar gracia a la persona con quien estoy hablando. Now notice the text again in verse 30. Noten otra vez el versículo 30. Do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. Quítense de todos vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. So this is very difficult. Eso es algo muy duro o difícil. It's challenging. Es un desafío. Marriage is hard work. El matrimonio es trabajo duro.
communication is very difficult. Y la comunicación es muy difícil. And what we need to do is we often need to just slow down. Muchas veces hace falta ir más lento. Because as the emotion becomes more intense, Mientras la emoción vaya siendo más intensa, what we do is we tend to draw our six-shooter tendemos a sacar la pistola and start firing at the other person. y comenzamos a disparar a la otra persona. And they draw their six-shooter Y ellos sacan su pistola and they start shooting at us. y comienzan a disparar a nosotros. And so we need to slow down Hay que ir más despacio and maybe even take a break y quizá tomar un descanso, un break, and maybe even take that time out. o tomar un tiempo fuera, el tiempo fuera de que hemos hablado. And you can even use this kind of technical information. Y se puede usar este tipo de información técnica. Could we take a time out here Podemos tomar un tiempo fuera acá and allow the emotion to diminish? y dejar que la emoción merme. Because I'm becoming so angry Porque estoy enojándome mucho that I can't think straight. o estoy tan enojado que no puedo pensar bien. And I don't want to let any unwholesome words proceed from my Y mouth. no quiero dejar que salgan palabras no saludables de mi boca. So let's take a time out Entonces tomemos un tiempo fuera and schedule a time that we can talk about y it. programemos un tiempo para hablar este tema en otro momento. Now, I hope that that's something that you can really use. Espero que sea algo que de verdad pueden utilizar estas ideas. What I would like to do now is talk with you about creating new opportunities in conflict. Ahora quiero que veamos sobre nuevas oportunidades en los conflictos. I'd like for us to be able to shift from being reactive to being reflective. Quiero que cambiemos de dirección de ser reactivo a ser reflectivo. And what I'd like to do is talk with you for a few minutes about this. Y quiero que hablemos algunos minutos sobre eso, Maybe give you some questions that you can answer, dándoles preguntas que pueden contestar and then take a break for the rest of the day. y después pueden tomar un descanso para el resto del día. So if you can hang in here with me for just a few minutes. Si pueden estar conmigo algunos minutos más, I know that you're tired, sé que están cansados and I know that you just ate, y sé que acaban de comer and I know that you probably need a Sunday afternoon nap, y sé que necesitan una siesta de domingo por la tarde and I know that Greg does. y sé que Gregorio lo necesita. And we're going to try to be gracious to Greg and to you too. Y vamos a tener gracia con Greg y con ustedes. Okay? ¿De acuerdo? All right? We want to try to shift from being merely reactive to being reflective about what we're experiencing. Queremos cambiar de dirección, de ser reactivo y ser más bien reflectivo. Now, what that means is that we're going to try to take control of this situation. Quiere decir que vamos a tratar de tomar control de la situación. We're going to ask ourselves some questions. Vamos a hacernos algunas preguntas. What happens to you when you find yourself in this conflicted argument? ¿Qué pasa con uno cuando se encuentra en una situación de conflicto, de discusiones? Do you feel it in your body? ¿Lo sientes en tu cuerpo? Do you feel it in your heart rate? ¿Lo sientes en tu número de palpitaciones del corazón? Do you feel it in your breathing? ¿Lo sientes en tu respiración? So the first question I want you to think about is this. You might write it down. Quizás quieren escribir eso. Una primera pregunta. What happens to you in these moments? ¿Qué sucede a ti en estos momentos? What happens to you? ¿Qué sucede a ti? ¿Qué te sucede? En esos momentos de conflicto. Is this experience familiar to you before this relationship? ¿Es esta experiencia algo familiar para ti desde antes de la relación? Maybe you remember moments in your childhood when you felt this way. Quizás te acuerdas de momentos en tu niñez cuando te sentías así. Third question. Tercera pregunta. Is this an overriding feeling for you? ¿Es un sentimiento abrumador? Oh, you mean override, like it overcomes everything? Yes. ¿Es algo que como toma el control de uno
o predomina. Next question. Otra pregunta. Pregunta siguiente. Now, some of you are writing these down. She's asking. ¿Todas o la última? Okay, can we start repeat each question from the start? Okay. What happens in these moments when you're in an argument? Primera pregunta, ¿qué sucede en estos momentos cuando están en una discusión? Okay, maybe we can just repeat each one time if you want. What are you feeling? ¿Qué estás sintiendo? La Are primera you pregunta. feeling it in your body? ¿Lo sientes en tu cuerpo? Are you feeling it in your heart rate? ¿Lo sientes en el número de palpitaciones del corazón? Are you experiencing in your breathing? ¿Se experimenta en la respiración? ¿Lo siente en la respiración? Are you experiencing it in the volume of your voice? ¿O se nota en el volumen de la voz? Now that's designed for you to focus attention on yourself. Eso está diseñado para enfocar atención sobre ti misma. So Ti when you mismo. see these red flags, Cuando ve esas banderas rojas o esas alertas, you can say, I'm becoming emotionally agitated. puede decir estoy agitado emocionalmente. And so maybe I need to take a time out Quizás hace falta un tiempo fuera and let the emotion diminish. y dejar que la emoción merme. Now our tendency Nuestra tendencia is to focus attention on the other person, es enfocar la atención a la otra persona, draw our six gun, sacar la pistola and start shooting at them. y comenzar a disparar. But what you're doing now is you're focusing on yourself Pero en esas preguntas estás enfocando en ti mismo and what it is that you're experiencing. y lo que tú mismo estás experimentando. Now, if you're experiencing these kinds of things, Si experimentas este tipo de cosas, you're becoming emotional, estás siendo emocional and the text in Ephesians says, y Efesios dice, el texto en Efesios, be angry and sin not. araos, pero no pequéis. Do not give the devil an opportunity. No des lugar al diablo. What that's saying is when your anger becomes more and more intense, Está diciendo que cuando el enojo llega a ser más intenso, más y más, you're giving the devil an opportunity to take control of this está situation. dando oportunidad al diablo para que él tome el control. But what you're going to do Pero lo que tú vas a hacer, is you're going to outsmart the devil. vas a ser más listo que el diablo. You're going to be focusing attention on what you're experiencing Vas a enfocar atención sobre lo que tú estás experimentando and working to diminish the emotion y en trabajar en disminuir o disminuir la emoción so that you don't allow him control, para que el diablo no controle, but you're in control. sino que tú mismo estás controlando The second la emoción. question, La segunda pregunta, is this experience familiar to you from before this relationship? ¿es esta experiencia familiar para ti desde antes de la relación? ¿Es esta experiencia algo que experimentabas antes de esta relación? It's something that you've experienced before. Yes. If you've experienced it before, you may have insight into how you're typically going to respond. Porque si lo has experimentado antes, puedes tener alguna idea de cómo vas a responder en la relación. It may be an experience that you've had with a friend or with a parent, Puede ser una experiencia que hayas tenido con un amigo o con un padre o madre or with a work relationship. o en una relación de trabajo. So all of those different kinds of backgrounds are influencing you. Todos esos tipos de trasfondos pueden estar influenciándote. Third question, Tercera pregunta. is there an overriding feeling here? ¿Hay un sentimiento abrumador o que dominante en eso? Am I feeling out of control? ¿Me siento fuera de control? Am I feeling that the other person is using power to crush me? ¿Siento que la otra persona está utilizando poder para aplastarme? Am I feeling disrespected? ¿O me siento irrespetado? Am
I wondering if I'm really important in this relationship? O me estoy preguntando si realmente soy importante en esa relación. Am I feeling like I don't have any control here? O siento que no tengo el control acá. You see, these now become topics that we can talk about later. Ahora, esos son temas, puntos que podemos hablar después. Next question. Pregunta 4. Is there something that your partner does that is particularly upsetting to you? ¿Hay algo que hace tu pareja que realmente enfada a ti o que en particular te molesta de lo que ella o él hace? In psychological terms, we call these triggers. En términos psicológicos hablamos de pues triggers que son como cosas que disparan, sí, que detonan, ¿no? Are Sí. you aware of what your triggers are? ¿Está consciente de sus detonantes? Why are those triggers there? ¿Por qué están esos detonantes? They may be connected to these past experiences that you have. Pueden estar conectados a experiencias del pasado. Now, if you know about what your triggers are, Si sabe cuáles son sus detonantes, you can share that with your spouse. puedes compartir eso con tu esposa o cónyuge. You can say something like, I get triggered when you say it with that tone of voice. Pues eso me detona o me hace explotar cuando lo dices de esta forma, con este tono de voz, por ejemplo. In other words, I become intensely angry when you use that tone of voice with me. Entonces me enojo con más intensidad cuando utilices este tono de voz. Now, I know that you can say that more softly. Sé que puedes decir eso de forma más suave Can you say that in a different way o puedes decirlo de una manera diferente so that I'm not triggered? para que no me detone o me explote, Okay? no me haga explotar. Well, let's see. Is there something specific that you would need from your partner to change the dynamic that you expect to happen? Hay algo, otra pregunta, ¿hay algo específico que necesitas o necesitas de tu pareja para que este baile cambie? ¿Hay algo específico que necesitas de tu pareja para que este baile cambie? We can illustrate that with the triggers. Podemos ilustrar eso con los detonantes. You might ask your partner to not say it that way, Puede que pides a la pareja que no lo diga de esa forma to try to rephrase it for you para frasearlo o decirlo de una forma diferente so that it doesn't tap into this trigger. para que no entre en este área de detonar o de detonación. Now, the next question. Pregunta siguiente. Is there something specific that you yourself could do that could change the dynamic here? ¿Hay algo específico que tú mismo puedes hacer que cambiaría este baile? Maybe you just take a break. Quizás necesitas un descanso, un break, un tiempo fuera. Maybe you go to your room and lay down for 5 minutes. Puede que vayas al cuarto o a la recámara para recostarte un ratico, 5 Maybe minutos. you interject humor into the O situation. puedes incluir humor en la situación. You might say, Puedes decir I'm about to play our game again. que estoy a punto de entrar en a nuestro juego otra vez. I'm about to be triggered here and I'm about to push my game piece in the same way that I always do. Estoy por detonarme y estoy por mover mi pieza en el juego como siempre hago. I'm not sure that I want to play this game anymore. No estoy seguro de querer jugar este juego. And I'm sure that you don't want to play Y estoy this game seguro que anymore. tú no quieres jugar este juego otra vez. Because our focus is on doing those things that are healthy to our relationship Porque nuestro enfoque debe de ser en lo que es saludable para la relación, rather than being involved in the same old vicious cycle all the time. más bien eso que estar en el mismo círculo vicioso de siempre. Now let me think with you about the power of a good apology. Ahora pensemos en el poder de una buena disculpa. Well, first of all, what is an apology? Primero, ¿qué es una disculpa?
An apology is when you take clear and direct responsibility without blaming the other person, without evading the situation, without excuse making. Okay. Una buena disculpa es cuando uno toma responsabilidad clara y directa sin evadir, sin echar la culpa, sin hacer excusas. So you apologize on the basis of what you did, Entonces uno pide disculpas o tú pides disculpas en base de lo que hiciste and you accept responsibility for how you behaved, y aceptas responsabilidad por lo que hiciste, por cómo comportaste. and you acknowledge the impact that this had on the other person. Y reconoces el impacto o el daño que se tuvo sobre la otra persona. And you work to respond with different behavior. Y trabajas para responder con una respuesta diferente, con una conducta diferente. Let me see if I can illustrate this. Déjame ver si puedo ilustrar eso. Let's imagine that a husband and wife have a nice, good relationship. Vamos a imaginar que un esposo o una esposa tienen una relación amable y buena. And another woman comes on the scene. Y otra mujer entra en la escena. And she begins to enjoy talking with this husband. Y ella comienza a disfrutar, a hablar con el esposo. And he enjoys talking with her. Y él disfruta hablar con ella. Now there's nothing wrong with what's happening here, No hay algo de malo en lo que está pasando, unless they begin to start meeting each other's emotional needs. a menos que comiencen a suplir las necesidades emocionales el uno del otro. When they start meeting each other's emotional needs, guess what? Cuando comiencen a suplir las necesidades emocionales del otro, adivinen qué. The wife's intuition is going to be flashing red lights. La intuición de la mujer va a estar en alerta, con luces rojas. She is alert to what's happening. Ella está alerta a lo que está pasando, But he's not very reflective on himself. pero él no está reflexionando o reflexionando sobre eso. Now, her emotion is going to become very intense if this kind of thing continues. Su emoción va a ser bastante intensa si eso sigue. And she thinks to herself, Y ella- this husband needs to apologize for this. Ella piensa dentro de sí, pues mi esposo necesita pedir disculpas por eso. And he says, there's nothing happening. Y él dice, no está pasando nada, no sucede nada. And he apologizes by saying, there's really nothing to apologize for. Y su forma de pedir disculpas es decir, no hay nada de qué disculpar. But is there? Pero sí hay, o sí la hay. If emotional needs are beginning to be met in this situation, Si necesidades emocionales se están supliendo en la situación, he needs to have insight into himself. necesita tener introspección en sí mismo o ver dentro de sí mismo. And there may need to be a boundary created between him and the other woman. Puede hacer falta un límite entre él y la otra mujer. Now, if he apologizes to his wife and creates that boundary, Si él pide disculpas a su esposa y crea este límite, then what happens? ¿Qué va a suceder? If he accepts responsibility and creates this boundary, Si él acepta responsabilidad y crea el límite, then the wife's red lights stop flashing. las alertas de la esposa dejan de seguir alumbrando. But if he begins to defend himself Pero si comienza a defenderse and refuses to draw any boundary, y rehúsa poner límites, guess what happens? adivinen lo que pasa. She feels threatened, Ella siente amenazada and there's going to be some more conflict. y va a haber más conflicto. Now, apology involves accepting responsibility, Una disculpa incluye responsabilidad and it involves changes in behavior. y incluye cambios de conducta. And in this illustration, Y en esta ilustración we're talking about the setting of appropriate boundaries. estamos hablando de fijar límites. So, a good apology
límites apropiados. It often involves boundaries, Una buena disculpa muchas veces incluye límites. accepting responsibility El aceptar responsabilidad without blaming, sin echar culpa, without self-defense, sin autodefensa and with an honest heart. y con un corazón honesto. Okay? Now, ¿De acuerdo? that's enough for now. Eso es suficiente para ahora. If you have Por ahora. questions or observations or things that I can clarify, I will be happy to try to respond to those. Si tienen preguntas, observaciones o cosas que quieren que clarifique o aclare, estoy muy dispuesto, dice. And I've given you some questions, Y he dado algunas preguntas a ustedes and I would like for you to answer those. y quiero que contesten esas preguntas. But you're on your own. Pero ustedes están por su cuenta. One of the things that I've learned about being a marriage and family therapist Una cosa que he aprendido de ser terapeuta de familia y de matrimonios, and that is that I'm responsible for my behavior, que soy responsable por mi conducta and you are responsible for your behavior. y usted es responsable por la conducta suya. So my objective here is to give you resources Mi objetivo es dar recursos and expect you to use them, y estoy esperando que los use. because that's part of our responsibility. Es parte de nuestra responsabilidad. And yes, it's difficult and uncomfortable, Sí es difícil y incómodo and it challenges us, y nos desafía o nos reta, but that's the dynamics of working on a relationship. pero esa es la dinámica de trabajar en una relación. So thank you for your attention. Gracias por su atención. Yes. Yes. Could you define what boundaries look like in the situation that you gave? Okay? Sí, dice, pregunta si puede definir lo que límites, cómo se ven límites en el ejemplo que usted dio. That's a good question. Es buena pregunta. What do boundaries look like? ¿Cómo se ven límites? ¿Cómo deben verse? Well, let me illustrate a lack of boundaries. Bueno, voy a demostrar una falta de límites cuando carecen límites. If I'm going on dates with another woman, what does that tell you? Si estoy saliendo con otra mujer, ¿qué les dice a ustedes? That there's not limits. That there's not limits. Que no hay límites. If I'm hanging out at work late at night with another woman, what does that tell you? Si estoy pasando el tiempo en el trabajo y es tarde en la noche con una mujer, otra mujer, ¿qué nos dice? ¿Qué les dice? Pasando el tiempo con ella en el trabajo muy tarde en la noche. That there's not limits. There's not limits there. I think that we have a pretty clear idea of the limits that we need to make. Creo que tenemos una idea más o menos clara que de algunos límites que debemos hacer. But the one that is, I use this illustration. Utilizo la siguiente ilustración. If you have your gate open Si tienes tu puerta abierta, la puerta como de fuera de la casa, to entertain another relationship, si la puerta está abierta para si uno está abierto a otra relación, a boundary involves you closing the gate on that. pues hay que cerrar esta puerta Does sobre that es- make any sense? sobre esta posibilidad. ¿Eso tiene sentido? So how do I close my gate? ¿Cómo cierro mi puerta? Well, number one, I don't communicate that my gate's open. Número uno, no voy a comunicar que mi puerta esté abierta. I don't invite people to come through my open gate, No invito a las personas a que entren por la puerta abierta, but I communicate these boundaries to other people. sino voy a comunicar esos límites a otras personas. If a woman comes to me and says, hey, why don't we go out for coffee? Si una mujer llega y pregunta por qué no vamos a salir a tomar un café, Well, that might be okay, puede que esté bien, but if we do that 5 days in a row, pero si lo hacemos 5 días seguidos, I kind of get the impression that she's enjoying my company. voy a tener la impresión de que ella disfruta de mi compañía. And I also get the impression that I might be enjoying her company too much. Y puedo tener la impresión que disfruto demasiado la compañía de ella. So the question is my gate open?
La pregunta es si mi puerta está abierta or is my gate closed? o si mi puerta está cerrada. Another illustration that I've used, Otra ilustración que he dado. and that is that we need to build hedges around our couple relationship. Necesitamos construir como hedges, como estos arbustos, ¿no? Arbustos alrededor de la relación. Well, who is within the hedges ¿Quiénes están dentro de los arbustos? and who's outside the hedges? ¿O quiénes están dentro de esta pared de arbustos y quién está afuera? Well, what kind of hedges do we make? ¿Qué tipo de muro de arbustos hacemos? Well, we focus on having our emotional needs met from within. Cuando enfocamos tener las emociones, las necesidades emocionales suplidas dentro, Not focused on the outside. no enfocándonos afuera de esos muros. Now, ladies and gentlemen, we're all vulnerable here, Todos somos vulnerables en eso, both men and women, tanto hombres como mujeres, because we're emotional beings. porque somos seres emocionales. And some people know just the right words to say to meet our emotional needs. Y hay personas que saben las palabras exactas para suplir nuestras necesidades emocionales. And especially are they sensitive to when these emotional needs are not being met in the marriage, Who's sensitive? The person that... that is entertaining a different relationship who has her or his gate open. Okay, están sensibles a lo que está pasando y cuando no están siendo suplidas las necesidades. The book of Proverbs talks about the adulterous woman El libro de Proverbios habla de la mujer adúltera, who speaks just the right words. o que habla las palabras indicadas, las palabras exactas para su Knows meta. what you need, Sabe lo que necesitas and she works to meet that need. y ella trabaja en suplir esa necesidad. And the same thing happens with men. Y lo mismo sucede con los hombres. This man sees a woman that is vulnerable, El hombre ve a una mujer vulnerable and he says just the right things that y she él, needs to hear. él dice las palabras exactas que necesita escuchar. And he's inviting her into a Y relationship. está invitando a ella a una relación. Ladies and gentlemen, I think we are intelligent enough to know what's happening. Damas y caballeros, creo que somos lo suficientemente inteligentes para saber lo que está pasando. We just have to be honest with ourselves Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos and decide what we're going to do ahead of time y decidir lo que vamos a hacer antes del tiempo, before we find ourselves in an emotionally vulnerable situation. antes de encontrarnos en una situación vulnerable emocionalmente. Because there comes a time when the emotion overpowers our will. Porque puede llegar un momento que la emoción abruma, es demasiado abrumadora para nuestra voluntad. And that may be different for different people. Puede ser diferente para diferentes personas. So you need to have insight into yourself. Necesita tener introspección o entenderte a ti mismo. And you need to build the boundaries where you need to build Y them. necesitas fijar límites donde necesitas fijarlos. And you may need to communicate them to other people, Y puede que necesites comunicar esos límites a otras personas, sometimes very clearly. a veces de forma muy clara. Okay? Good ¿De question. acuerdo? Buena pregunta. Anything else? Otra cosa. Milena? Gracias. ¿Tienes ejemplos, hermano, ilustraciones de cómo se ve cuando actuamos usando como mecanismos de autodefensa? She wants to know about example when we use auto-defense mechanisms, like examples. Ejemplos de autodefensa, mecanismos de autodefensa, ¿no? So she wants examples of that. Auto defense mechanisms. I don't know exactly what that is. Pues él no sabe exactamente lo que es un mecanismo de autodefensa o it's like a tactic to maybe defend yourself in a relationship, I guess. Me refiero a que cuando, digamos, usualmente cuando nos dicen algo que tenemos que mejorar, nuestra reacción natural como seres humanos es como negarlo y tratar de justificarnos o defendernos. Quisiera... Okay. It's like somebody's telling you something for you to get better, and you
come up with reasons or you know, you defend yourself or justify yourself or yeah. I don't know if this really answers your question or not. No sé si eso realmente va a contestar la pregunta, But in couple relationships, the things that we say can sound accusing to the other person. pero en relaciones entre pareja, las cosas que decimos pueden parecer como acusatorio. And when I feel accused, my natural tendency is to defend myself. Y cuando uno se siente acusado, la tendencia natural o normal es defenderse. For example, Por ejemplo, you always come home late. tú siempre llegas tarde a casa. You never do the dishes. Tú nunca laves los platos. No, I do not always come home late. Y la otra persona dice, no, no es cierto que siempre llego tarde a casa. The last 3 nights I have been late, Las últimas 3 noches he llegado tarde, but the 4th night I wasn't. pero la cuarta noche no llegué tarde. You never do the dishes. Tú nunca lavas los platos. Well, maybe I've not done the dishes in the last 6 months. Bueno, quizás no haya hecho los platos o no haya lavado los platos But los I remember últimos. one time back 6 months ago that I did. Quizás no haya lavado los platos por 6 meses, pero creo que hace 6 meses que sí lavé los platos. So when I feel accused, Entonces, cuando me siento acusado, I tend to draw my sword in self-defense. tiendo a sacar la espada para defenderme en autodefensa. And it's a common pattern in couples. Es un patrón común en las parejas. And we need to break that pattern. Y necesitamos romper este patrón. And here's one way that you can do it. Una forma de hacerlo, de romper este patrón, I felt accused when you said this. me sentía acusado cuando dijiste eso. Now, my natural tendency is to try to defend myself when I feel accused. Mi tendencia normal es defenderme cuando me siento acusado. I know that you probably didn't mean to accuse me. Pues yo sé que quizás no querías acusarme, Is there another way that you can phrase what you said? pero hay otra forma en que tú puedes decir eso para que no me sienta acusado, so no I don't feel accused. Right. Yeah. So that you help me not feel accused. Para que yo no me sienta acusado. Now, I don't know if that's what you're asking about. No sé si de eso se Is it? trata. Okay, all right. It's a very common pattern. Es un patrón muy común. Accused, defend, accused, defend. Acusar, accused, defend. defender, acusar, defender. And we get louder as we go through the process. Y vamos subiendo el volumen en ese proceso. And the next thing you know, we're throwing things at each other that Y después estamos tirándonos cosas are things from the past. o palabras tirantes así como tirando insultos. And the whole thing gets out of control. Y la cosa se sale del control. So that's what I'm talking about with the 6-shooter illustration. Eso es lo que quiero decir con la ilustración del pistolero o las pistolas, sacando We pistolas. draw our pistol and accuse the other person, Sacamos la pistola, que uno saca la pistola and they draw their pistol Y ellos- and defend themselves. y la otra persona también para defenderse. Okay? Good. Identification of the comment. Yes. A veces la culpa es de ambas personas, de la forma como se pregunta Pues, o se acusa, o Pues- y la forma como el otro responde. puede con el micrófono, por favor. Sí, que a veces la culpa es de ambas personas, porque a veces, digamos, la persona que no pregunta, sino la persona acusa, y el otro en que no sabe responder, en que no sabe contestar. Okay, sometimes the problem is not knowing how to respond. You know, it might be, one way is the person doesn't know how to make the observation, and the other one is the other person doesn't know how to respond. Yes, Sí, that's exactly right. así es, exactamente. And it may take more than one attempt to try to say this in a way that doesn't sound accusing. Puede hacer falta más que un intento para que no suene como algo acusatorio. And that's why we need to slow things down. Por esta razón necesitamos ir más despacio. Instead of taking our 6-shooter and firing shots at each En other, vez de sacar la pistola para dispararnos, let's put up the 6-shooter
que metamos otra vez la pistola and talk about what's happening here. y hablemos de lo que realmente está sucediendo. It's really not about what we're arguing about. No es lo que estamos discutiendo en sí, It's how we're responding in this circumstance. sino cómo estamos respondiendo en la circunstancia. I'll say it this way. Voy a decirlo de la siguiente manera. What you think is the problem is not the problem. Lo que pienses que es el problema no es el problema. Now let that sink in. Pues deja que piense un poco en eso. What you think is the problem is not the problem. Lo que pienses que es el problema no lo es. It's not about doing the household chores. No se trata de los quehaceres de la casa. It's not about the children. No se trata de los niños. It's not about the finances. No se trata de las finanzas. It's not about the sexual relationship. No es sobre la relación sexual. More than likely, it's about power and control. Es más probable que sea sobre el control y el dominio. Whether you have my best interest at heart and whether I can trust you. Si tú tienes mi interés en tu corazón o si puedo confiar en ti And whether I'm really valuable. y si realmente soy valioso para ti. So look at those things. Miren esas cosas. Look at those things first. Miren esas cosas en primer lugar. And that changes the whole dynamic. Y eso cambia toda la dinámica. Can we mention this are good principles for any kind of relation? Oh, yes. Pues esas cosas son buenos principios para cualquier dinámica de relaciones, ¿no? Pienso. We change the dynamic when we change the geography. Cambiamos la dinámica cuando cambiamos la geografía. And this may be an intervention that you can use. Puede ser una intervención que pueden utilizar. If you're prone, let's say, to the accuse defend pattern, Si estás propenso a este patrón de acusar y defenderse, let's take a time out tomemos un tiempo fuera and let's go to a coffee shop y vayamos a tomar café, where there are other people, a tomar un café donde hay otras personas allí and let's sit there in the room with these other people and carry on this conversation. y que estemos sentados en la tienda de café o en la panadería y tengamos la conversación allí. That changes the dynamic. Eso cambia la dinámica, ¿no? Now, do we want to yell and scream in the coffee shop? Pues queremos gritar y chillar donde tomamos café, en la panadería. And if we do yell and scream in the coffee shop, what's going to happen? Y si chillamos en la panadería, ¿qué va a pasar? All the other people in the coffee shop are going to look around and say, what's wrong with them? Y donde se toma café, los demás van a ver, pues, ¿qué pasa con ellos? And so we will control our emotional intensity, won't we? Vamos a controlar la intensidad emocional, ¿no? Jaime and Jerry. Jaime and Jerry. Maybe. ¿Quién primero tenía la mano levantada? Aló, ahí. No, conozco una pareja de cristianos I know a Christian couple. que ya están separados, And now they're tristemente, separated. y se trataban el uno al otro cuando tenían conflictos como, pero mi vida, y hablaban de amor, pero gritándose. They talked about their love, but No. yelling, you know. My My life. honey. Yeah, Gritando. Entonces, no funcionó ahí eso. that didn't work. So they had the right words, but the wrong attitude, Orlando said. No, la olleta se la puso. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Es Jerry? Jerry Orlando. I remember several years ago, Bill Reeves, Recuerdo hace 7 años. he quoted Ephesians chapter 4 and verse 31 like you did. Recuerdo que hace 7 años que Bill Reeves citó este texto que citaste. ¿Cuál era? Efesios 4:29. Okay. No, Ephesians 4:31. Efesios 4:31.
It's the Spanish, the Spanish says, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. The English says, let all bitterness and wrath and anger and clamor. And clamor is translated gritería in Spanish. And gritería means screaming, yelling. Clamor se traduce gritería en español. And he said that couples should at all cost avoid yelling at each other. Bill Reeves dijo que los matrimonios deberían evitar a todo costo gritarse. It should never get to that level. No debería llegar a ese nivel. That's a work of the flesh. Es una obra de la carne. So it's not only wrong to scream in the coffee shop, it's wrong to scream each other at home. No solamente está mal gritarse en la tienda de café, sino también en casa. We should never do that. Nunca deberíamos hacer eso. As angry as we may be, we should never be yelling at each other. Pues por mucho enojado que estemos, no deberíamos estar gritándonos. Much less using physical force. Y menos utilizar la fuerza física. You're right. Tienes razón, But I counsel people in the world, pero aconsejo a personas en el mundo, doy consejería a and personas they yell and they scream at each other, y gritan y chillan and they hit each other, y se golpean and o se they pegan choke each other, y se ahogan, ¿cómo se dice? Ahogan. and Sí. they drag each other across the parking Y lot se by the arrastran hair. por el pelo. Now, what we're talking about is controlling our emotions. Estamos hablando de controlar las emociones And we can get out of control just like they do, y podemos salir de control como ellos or we can do what the text in the scripture is saying, o podemos hacer lo que el texto dice, el that texto we bíblico, control ourselves, que controlemos a nosotros mismos, that we do not let the devil have this opportunity, que no demos lugar al diablo para que haya esta oportunidad, because we have the potential of getting out of control just like the people in the world do. porque hay la potencial de que nosotros salgamos o salgamos de los límites, que perdamos el control como el mundo hace. And when we have this high level of frustration in a circumstance, Cuando hay este alto nivel de frustración en una circunstancia, we are vulnerable to losing control just like the people in the world, estamos vulnerables a perder control como las personas del mundo and it's destructive. y es destructivo. Okay. Bueno, Orlando, okay. I just wanted to add something that of course you're right. We're not immune to this problem. Quiero agregar algo que no estamos inmunes a este problema. In fact, several years ago, a sister in Christ asked me to talk to her parents who were Christians because they were always yelling at each other. Hace algunos años que una hermana en Cristo pidió que hablara con sus papás porque solían gritarse. So of course we're not immune. No estamos inmunes. Thank you. Gracias. Hermano Orlando. Hermano, una pregunta. ¿Es necesario el conflicto en una pareja cristiana? ¿O es más allá? ¿Está bien el conflicto en una pareja cristiana? Is it okay to have conflict in a Christian couple, among a Christian couple? I'm going to say this. Voy a decir lo siguiente. It's inevitable. Es inevitable. And so you need to recognize that you are a sinner and you're married to a sinner. Necesitas reconocer que tú eres un pecador y estás casado con un pecador. And you're not going to always do the right thing. Y no vas a siempre hacer lo correcto. And she's not going to always do the Y right ella no siempre va a hacer lo correcto. thing. And there are going to be occasions where you're going to find yourself in conflict. Y hay ocasiones cuando van a hallarse en conflictos. In addition to that, Además, we are human beings. somos seres humanos. We think differently. Pensamos de formas diferentes. God has designed us differently. Dios nos ha diseñado de manera diferente. And so maybe as a male, I have this particular judgment, and as a female, she has a different judgment. Como hombre quizás tengo un tipo de juicio, pero la mujer tiene otro tipo de juicio.
And so we're conflicted about that, Pues como otro tipo de ver las cosas y estamos en conflicto por eso, which can actually be a very good thing. lo cual puede ser algo muy bueno. Aunque hay conflicto, puede ser bueno que haya diferentes perspectivas. Because in this situation we can learn from each other. Porque en esa situación podemos aprender, cada uno puede aprender del otro. The Chinese have a word for crisis. Los chinos tienen una palabra por crisis. Now we usually look at the word crisis as something we don't want to experience. A veces pensamos la palabra crisis y no queremos experimentar eso. But I'm understanding that the Chinese look at this as an opportunity. Pero entiendo que los chinos ven eso como una oportunidad. So a crisis creates an opportunity. Un crisis crea oportunidades a veces. I like that. Y me gusta eso. A crisis creates an opportunity for us to capitalize on the gifts that God has given us. Un crisis crea oportunidades para tomar ventaja de las habilidades que Dios nos ha dado, That are different. que son diferentes las habilidades. And so don't look at conflict as being something that is always negative. No veamos los conflictos como algo negativo siempre. It depends on how you respond to it. Depende de cómo uno responda a eso, al conflicto. Dos cosas. Uno, Two things. con respecto a las crisis, In regard to the crisis. No sé si el 100% no, pero digamos el 80% de grandes empresarios han comenzado porque han tenido crisis económicas o porque en su momento no han tenido dinero y han visto alguna forma de trabajar y una oportunidad y han comenzado con cosas muy pequeñas y hoy día son grandes empresarios. 80% of business people at least begin things from a crisis or because they didn't have enough money, and many of them are successful. Incluso a veces en las crisis económicas de los matrimonios, And sometimes in these economic crises in marriage, pienso que, o sea, lo digo de pronto, de lo poco en experiencia es que los hijos valoran the children, las cosas y de pronto se esfuerzan. sometimes when they're in economic crisis in a family, the children learn to value the things more, and they make more of an effort. Que cuando los hijos tienen siempre, a ver, un ejemplo, give an example. no sé, los domingos, Like, for example, on Sundays, que siempre se sale a almorzar afuera. that we always go out to eat. Pero quizás hay un domingo que de pronto no hubo el dinero y Pero- vinimos a almorzar a la casa. But maybe one Sunday we came at home because there wasn't enough money to go out, Y se valora ese tiempo. and we value that time. Y concluyendo lo que hablaba ayer sobre los conflictos y teniendo en cuenta la pregunta que hacía Orlando y lo que usted le contestaba, And concluding about what you talked about yesterday and what Orlando just talked about, pienso que siempre van a haber conflictos, es there are mirar always going to be conflicts. cómo podemos resolverlos. The question is, how do we resolve them? El problema es que no lo sabemos resolver The question is, we don't know how to resolve them, y nos dejamos llevar muchas veces por las emociones. and we let ourselves be carried by emotions. Un 99% es las mujeres somos muy emocionalistas 90% of the time, we're emotional as women, y el 99.9% los hombres les gusta huir. and 99.9% of the time, the men want to hear. Sí, que quieren ir, los hombres quieren oír. Correcto. Ah, okay. She's very insightful. José Luis. Creo que así como
como del cristianismo. Cuando uno llega al cristianismo, empieza una etapa de niñez, viene después crecimiento, hasta que nos volvemos maduros. Like being a Christian, you begin as a child and then you become more mature. Creo que toda relación matrimonial debería de experimentar lógicamente esa misma madurez, ¿no? De una relación imperfecta al principio, pero después de un tiempo tenemos que llegar a un nivel donde los conflictos tienen que ser mucho menos para que dé una paz, una tranquilidad al final, ¿no? O sea, debe crecer a tal punto que sean menos conflictos y muy fácil de resolverlos. I think as Christians, you know, in a marriage relationship, we start immature, but as time goes on, we mature, and those conflicts should be less. Que a veces se vuelve un círculo vicioso a pesar de que crecemos en conocimiento de la palabra de Dios, pero llegamos a los 20 años, 30 años con los mismos problemas del principio y a veces peores, que llevan al divorcio. 20 or 30 years with the same problems, you know, because we keep going through the same cycle. Exactly. Exactamente. We go through the same cycles over and over. Que pasamos por los mismos ciclos una y otra vez. Marriage involves a maturing process. El matrimonio involucra un proceso de maduración. It involves learning about yourself and about your spouse and about your relationship. Involucra aprender de ti mismo y de la esposa o del cónyuge. And I've decided that I'm never going to get it figured out 100%. Y he decidido que nunca voy a entender todo 100%. And here's the reason for that. Y la razón es la siguiente. Things continue to change. Las cosas siguen cambiando. And there are challenges after challenge after challenge after challenge. Hay un desafío tras otro. And things that we can't anticipate happening. Cosas que no podemos anticipar que van a suceder. And yet they do. Pero sí suceden. And then we've got to be flexible and gracious, and we've got to maintain our unconditional commitment. Tenemos que ser flexibles y tener gracia y mantener el compromiso And we've got to incondicional. be empowering toward each other Y tenemos que estar empoderándonos unos a otros, through whatever comes down the pipe. uno a otro, pase lo que venga por lo que venga en el futuro. Because the situation is not going to be the same all the time. Porque la situación no va a ser la misma siempre. It changes, Cambia. and that demands my flexibility and graciousness. Y eso exige mi flexibilidad y mi actitud de gracia. And this continual growth process. Y este proceso de crecimiento continuo. So don't fault yourselves. Entonces no echen la culpa a ustedes mismos. Never think that the situation is hopeless, Nunca piensen que la situación es sin esperanza, because there's always changes that you can make. porque siempre hay cambios que se pueden hacer. Always new ways that you can approach the Nuevas situation. maneras de abordar el problema o la relación. So keep doing things like this, Entonces sigan haciendo cosas como esta and learning and learning and learning from each other. y aprendiendo de unos de otros, de otros, y viendo las relaciones de otros See, I've been para watching aprender. I've been watching your relationships while you're here. He estado mirando sus relaciones aquí. I think I'm maybe oriented that way. Creo que estoy orientado o hecho así. I go out to a coffee shop and I'm watching the couples, Voy a una tienda de café y estoy mirando a los matrimonios. and I'm observing how they're relating to each other. Y observo cómo están relacionándose. There's a couple over here that are touching each other. Veo a dos personas tocándose. There's a couple back there that are holding hands. Hay dos personas agarrados de la mano. There's a couple up here with a child. Hay otros con niños. All of these things are communicating things to me. Es todo escena comunica algo. And in the coffee shop, Y en la tienda de café, when I see this young couple that are looking into each other's eyes, cuando veo a dos jóvenes mirándose los ojos and I can see the smiles on their faces, y veo las sonrisas en sus caras, I understand what's happening here. entiendo lo que está pasando allí. And I've seen older couples do this kind of thing. Y he visto parejas de más edad I saw an older couple en lo once mismo. that I knew were in conflict.
Vi una pareja de más edad o de bastante edad y estaban en conflicto. And I was actually sitting in a car Y estaba sentado en mi carro across the street from them over in the coffee shop. en la tienda de café al otro lado de la calle. And I could tell that they were agitated because their mouths were moving very quickly. Y vi que estaban agitados porque sus bocas se movían rápido. And then I saw him reach over and touch her hand. Y vi que él tocó la mano de ella. And the quietness and the conversation turned to tranquility. Y de repente llegó más quietud, tranquilidad. Now you see the dynamic. Ven la dinámica. I can't hear a word they're saying, No podía oír ninguna palabra de lo que decían, but I see what they're doing. pero vi lo que estaban haciendo. And he had learned Y él había aprendido that he could change the emotional situation que él podía cambiar el estado emocional by touching her hand. con tocarle la mano. How brilliant! Brillante. My son came up with a magnificent illustration of this kind of Mi hijo llegó a tener una ilustración de eso. how to handle conflict. ¿Cómo manejar los conflictos? His response, Su respuesta, one word, una palabra. ouch. Ouch, que como se, como que me duele. Oh, ouch. Oh. Now what he's saying is this. Lo que está diciendo es lo siguiente. What you said to me hurt me. Lo que dijiste a mí me dolió. Ladies, how would you respond if you were speaking harshly to your husband and he said, ouch? Damas, ¿cómo responderían ustedes si estuvieran hablando con la esposa el esposo y él dice ouch, au, como au? No sé qué dicen en español. Au, ¿qué dicen? Au. Ay, okay, ay. Maybe I will speak softer. Quizás hable más suavemente. It's not my intention to hurt you. Que no es mi intención decir que la mujer hablaba con aspereza, ¿no? So we can learn all these little things Así podemos aprender esas cosas pequeñas that work as intervention. que funcionan como intervenciones. Esther Perel, Esther Perel, she said one of the interventions that she had found really helpful una intervención que para ella era muy útil when couples were in conflict cuando los matrimonios estaban en conflicto was to have them to lay down on the floor. era que ellos se recostaran en el piso. She said it's magnificent. Es magnífico. Somehow or the other it changes the whole dynamic. De alguna manera cambia la dinámica. Instead of being face to face screaming at each other, En vez de estar gritándose el uno al otro, when they lay down on the floor, cuando se recuestan, it's like they can't scream at each other anymore. ya no pueden gritarse. And maybe they fall asleep. Crazy kinds of things. Cosas locas que suceden. One marriage therapist suggested that you do this. Un terapeuta de matrimonio dijo lo siguiente. Take off all your clothes and continue the argument. Quiten toda la ropa y sigan la discusión. Quítense toda la ropa. You think, what does that have to do with anything? ¿Qué tiene que ver eso con algo? It changes the dynamic. Cambia la dinámica. That's what you're trying to do, is change the dynamic. Está tratando de cambiar la dinámica. Good point. That's the point. It changes the dynamic. Cambia la dinámica. Bueno, no dije quién iba a quitar la ropa. Pero, Esther okay. Perel. Esther Perel used this illustration. Esther Perel dijo la ilustración. She said, in describing myself, En describirme a mí misma, I will say that I am very passionate. voy a decir que soy muy apasionada. Now, that's a gracious way to reflect on your being one that can get angry in a hurry. Es una forma de decir que me puedo enojar rápido. And she said, I had been very passionate with my husband the night before. Que yo había sido apasionada con mi esposo la noche anterior. And she said, I came in and there on the table was this layout for a new book. Y vi en la mesa cuando entré
una presentación para un libro nuevo. It was titled something like this: Y se titulaba así, algo así. How to Get Along with a Passionate Woman. El título fue Cómo llevarse bien con una mujer apasionada. Well, I began to open it up, Pues comencé a abrir el libro. and there were this table of contents and the description of what the book was all about. Había una tabla de contenido, una descripción de qué hablaba el libro. And he had multiple chapters, all titled. Y había capítulos múltiples con títulos. And I thought, this is a really good book. Y pensé, realmente es un buen libro. And then I realized that it was a joke. Y me di cuenta que era una broma. She said, my husband is really good at interjecting humor into situations. Que mi esposo es muy bueno para inyectar humor en las situaciones. So he had done all this Había hecho todo eso as a joke. como una broma, como un chiste. She didn't feel insulted at all, No se sentía insultada ella, but she realized exactly what he was doing. pero se dio cuenta de lo que él estaba haciendo. He's trying to diminish the emotional. Tratando de mermar la emoción. She said he's brilliant in doing that kind of thing. Dijo que es brillante él en hacer eso. So it takes work. Se necesita trabajo. If you're going to write a book Si va a escribir un libro and write a funny one y escribir un libro chistoso, about how to live with passion. cómo vivir con una mujer apasionada. Thank you for your attention. Gracias por su tiempo. Una she has a question. una pregunta. Brother, she has a question. Hermano, una pregunta. ¿Qué evidencias hay cuando en una discusión alguno de los cónyuges habla de separación o termina la relación? ¿Qué evidencias hay? O sea, ¿qué se puede ver en el cónyuge que... ¿Qué muestra de pronto una... Ya están a punto de que separarse. cuando en una discusión alguno de los cónyuges siempre coloca el tema de la separación, que eso hay que terminarlo, ya no, es mejor no salir, siempre se habla de separación o divorcio. Eso sí. ¿Qué indica que va a haber separación o qué hace uno cuando se hablan de separación? Cuando hablan de separación. Cualquier problema alguno de los cónyuges siempre habla de divorcio. O sea, ¿qué evidencia, qué se evidencia en la persona que habla de divorcio a toda hora en una discusión? Ya, gracias. Sí, ¿qué patrón de conducta? So, how to deal with a person who always wants to speak about separating, about divorce, and what are the patterns of conduct, So, When a person is threatening divorce, cuando una persona amenaza con el divorcio, this undermines your good feeling about me. eso minimiza el buen sentimiento que tenga acerca de mí. So I don't have confidence in this relationship. Ya no tengo. Es una cuestión de confianza. Es un tema de confianza. It's a trust issue. Sí, un tema de confianza. Do you really care about me if you're threatening me with divorce? ¿De verdad te importo si tú me amenazas con divorcio? This undermines the relationship. Eso minimiza la relación o hace que sea de menos aprecio. You see, if we approach marriage as this unconditional commitment, Si abordamos el matrimonio como este compromiso sin condiciones, it's inappropriate for us to threaten divorce. es inapropiado que amanecemos con divorcio. That's a El power divorcio. move. Es un movimiento de poder. I'm going to take possessive power. Voy a tomar poder posesivo. This is not appropriate. No es apropiado. You're committed to each other. Están comprometidos el uno con el otro. So in this committed covenant relationship, En este compromiso de pacto, I'm going to be here with you and we're going to work out the problem. estamos aquí juntos y tenemos que trabajar el problema. I'm not going to threaten you with divorce. No voy a amenazar el divorcio con el divorcio, That undermines our commitment to each other, porque eso minimiza el compromiso and that it undermines the trust relationship. y minimiza la confianza.
esta relación de confianza. So it's moving in the direction of more distance rather than closeness. Nos mueve más hacia distanciarse en vez de acercarse más el uno al otro. Okay, so no threats. No deben haber esas amenazas. Really, you probably need to use this as a rule. Debe ser una regla No threats. que no haya amenazas y punto. Phyllis and Take Didier. two more questions and then I'll There are have three. one to go. There's Sonia, Didier here, and Phyllis. Okay. So there was Sonia in the back. Okay, I and didn't Didier. see that one. Okay, three more questions and that'll be it. Tres preguntas más. ¿Contestamos la pregunta? Buenas tardes, hermanos. Okay. Yo creo, hermano, que a veces cometemos nosotros como seres humanos con nuestras parejas, es a veces querer la perfección en la relación, We want the perfection in a ¿sí? relationship, Lo cual nunca va a ser, which is never going to be. ¿sí? Yo creo que uno debe aprender a desarrollar el amor y aprender a amar también We need to develop las love. malas cualidades, algunas malas cualidades en el buen sentido de la palabra We should de sometimes nuestras love parejas. Love the bad qualities of our ¿Sí? spouse. Porque entonces nunca seríamos felices, We never would be happy. ¿sí? Porque nunca vamos a ser perfectos. We're never going to be perfect. ¿Sí? Una vez a un hombre le preguntaron que qué tal estaba con su esposa y dijo, un desastre. Once I asked a man, Okay. how are you with your wife? And he says, it's a ¿Sí? disaster. Pero él dijo, desastre. But it's my disaster. ¿Ok? Entonces, la amaba junto con sus defectos He loved her y with her sus defects cualidades. and her qualities. Entonces, uno creo que debemos de poner en una balanza las cualidades y los defectos de mi pareja y mirar qué pesa más. ¿Ok? One can Y see which weighs more, the defects or the qualities, good qualities. igualmente, pues trabajar en los defectos que nosotros tengamos primero como persona hacia on mi our pareja defects as y después my defects el as a conjunto, ¿no? And then later in together. Well said. Thank you. Bien dicho, gracias. So Phyllis, okay. Phyllis, there was Phyllis and Sonia. This is more of a comment. Es más un comentario. Es un comentario. Even though we've made these mistakes in the past, Y, aunque hemos hecho equivocaciones en el pasado, we can begin applying these principles right now. podemos comenzar a aplicar estos principios ahora, desde ahora, aunque nos hemos equivocado. Es una declaración importante, un comentario importante. Sometimes people say, well, where do we begin? A veces la gente dice, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empecemos? You begin now. Empiecen ahora. ¿En dónde está? ¿Desde dónde está? ¿Ah? And go forward from Y adelante, avanzando. Sonia. ¿No? Okay. Ok. See you in the morning. Nos vemos en la mañana.